¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues bueno, ya estamos aquí en otro vídeo de noticias. Hemos tenido dos lanzamientos de SpaceX durante este periodo. La misión Starlink 4-18 y la Transporter 5. En Starbase seguimos a la espera de la resolución de la FAA, pero va a llegar en pocos días. Los protagonistas son el B-7 y el S-24. Y también hablaremos de la competencia, en particular de la Starliner de Boeing, que por fin ha hecho los deberes. Bueno, no me enrollo más y vamos a ello. Liftoff. Después de 4 lanzamientos consecutivos de misiones Starlink, han vuelto a los lanzamientos comerciales. Sin ir más lejos, el pasado miércoles 25 de mayo se llevó a cabo la misión Transporter 5, de la que hablaremos más adelante. Además, durante el mes de junio, SpaceX podría lanzar hasta 4 misiones más comerciales. 2 de ellas serían a órbita geoestacionaria, concretamente las misiones Nilesat 301 y SES-22, previstas para el 8 y el 28 de julio respectivamente, y cuyos satélites han llegado ya a las instalaciones que SpaceX tiene en Florida para su integración. Otro lanzamiento interesante, previsto para el 10 de junio, será la misión CRS-25, la quinta misión de reabastecimiento a la ISS en el marco del programa CRS-2 de la NASA. En esta misión, además de transportar material para experimentos, suministros y equipamiento, se incluirán 5 nanosatélites desarrollados por centros educativos e instituciones científicas. Por cierto, el pasado 25 de mayo se cumplió el 10º aniversario de la llegada de la primera cápsula Dragon a la Estación Espacial Internacional, que, de hecho, fue la primera cápsula privada de la historia en acoplarse a la misma. Además de todo esto, este mes de junio tendremos la misión SARA-1, prevista para el día 18, y podremos tener alguna misión Starlink más, aunque esto último aún está por determinar. En cuanto a nuevos contratos, hemos sabido que Hughes ha seleccionado a SpaceX, en concreto al Falcon Heavy, para lanzar a órbita geoestacionaria el satélite de comunicaciones Júpiter 3, fabricado por Maxar y también llamado EcoStar 24, a principios del 2023. Este satélite, de 9,2 toneladas de peso, sería la carga de mayor masa lanzada a órbita de transferencia geoestacionaria por la compañía de Elon Musk, muy cerca del récord mundial que ostenta el Ariane 5, con el lanzamiento, en 2021, de 2 satélites a GTO con una masa combinada de 10,27 toneladas. Este sería el tercer lanzamiento previsto para el año que viene de esta bestia, que se sumaría a los 4 previstos para este año. Hablando del Falcon Heavy, comentar que la misión Psyche, que estaba prevista para el mes de agosto, se ha retrasado hasta el 20 de septiembre debido a problemas con el software del vehículo de la NASA. Menuda segunda parte del año nos espera. Por otro lado, la compañía de Elon Musk ha ganado 3 nuevos contratos para la Fuerza Espacial Estadounidense, en el marco de los cuales se lanzarán las misiones clasificadas USSF-124, USSF-62 y SDA, todas ellas a bordo de un Falcon 9 y por las que SpaceX ingresará $280 millones. También Astroforge, compañía californiana que aspira a ser la primera en explotar económicamente los recursos que ofrecen los asteroides, planea lanzar su primer demostrador tecnológico a bordo de un Falcon 9 de SpaceX en 2023. Por último, comentar que la NASA ha contratado 5 lanzamientos más de la Crew Dragon, misiones de la Crew 9 a la Crew 14, con el objetivo de asegurar el acceso tripulado a la Estación Espacial Internacional hasta el año 2030, en que está previsto que esta icónica infraestructura sea abandonada. Como veis, más ingresos para SpaceX que se suman a los $1.725 millones que ha recaudado durante la primera ronda de financiación de este año 2022 y que elevan el valor de la empresa hasta los $127.000 millones. Todo un gigante aeroespacial. La flota de primeras etapas del Falcon 9 sigue creciendo, tanto en número como en prestaciones. Al parecer, SpaceX sigue haciendo mejoras en los nuevos vehículos para conseguir que el número de reutilizaciones ascienda a 20 sin apenas mantenimiento. De momento, planean retirar las primeras etapas que lleguen a las 15 misiones, para estudiarlas en detalle y, con lo aprendido, aplicar mejoras a los próximos vehículos producidos. Además de los 2 nuevos lanzamientos de SpaceX, la misión Starlink 4-18 y la misión Transporter 5, de las que hablaremos más adelante, hemos tenido 6 lanzamientos más a nivel mundial desde el último vídeo de noticias. Sin duda, el más interesante y esperado de todos ellos ha sido la misión OFT-2 del pasado 19 de mayo, en la que Boeing se jugaba buena parte de la poca reputación que aún conserva. El objetivo, como ya sabéis, era repetir la fracasada misión OFT-1, consistente en lanzar la cápsula tripulada Starliner, sin tripulación, a la Estación Espacial Internacional, llegar a la misma, acoplarse, volver a desacoplarse días después y aterrizar de una pieza en territorio estadounidense. Esta vez, por suerte, la misión puede considerarse un éxito, ya que se han cumplido los principales objetivos de la misma. El lanzamiento, a cargo de un Atlas V N-22 de ULA,
efectuado desde la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral, en Florida, se ejecutó sin ningún problema. El trayecto hacia la estación y el acoplamiento a la misma también se llevó a cabo con éxito, a pesar de algunos fallos como el de 2 de los 12 impulsores de la nave durante la maniobra de inserción orbital, 2 de los propulsores de maniobra RCS o un comportamiento anómalo de uno de los circuitos de refrigeración. Ya acoplada la ISS, la apertura de la escotilla transcurrió sin incidentes y Robert Hines pudo acceder a la cápsula sin problemas y encontrarse con la maniquí Rosie de Rocketeer, equipada con sensores y un traje de presión de Boeing, y el peluche de Jedediah Kerman. ¿Os suena el personaje? Kerbal Space Program. Después de 4 días y 18 horas acoplada a la ISS, la cápsula se separaba con éxito del puerto IDA-2 y ponía rumbo a casa. Poco después se separaba el módulo de servicio y reentraba en la atmósfera, alcanzando los 1700 grados centígrados en el escudo térmico. Seguidamente se separaba dicho escudo, se inflaban los airbags y finalmente se desplegaban los 3 paracaídas principales para aterrizar de una pieza en el desierto de White Sands, en Nuevo México. Parece que a la Starliner aún hay que realizarle algunos ajustes antes de su entrada en servicio. Sea como sea, Estados Unidos está cada vez más cerca de contar con 2 naves tripuladas y del siglo XXI en servicio, y eso nos tiene que alegrar a todos. Si el análisis de la información recopilada es satisfactorio, el siguiente paso, a finales de este mismo año, sería llevar a cabo la misión CFT, esta vez con 2 astronautas a bordo, que sería el equivalente a la misión Demo 2 de SpaceX. Tras ello, la Starliner CST-100 podría entrar en servicio y llevar a cabo misiones operacionales a la Estación Espacial Internacional a partir del año que viene. Mucha suerte. El mismo día que se lanzaba la misión OFT-2, Rusia volvía a la carga con el lanzamiento del satélite espía Cosmos 2556, solo 3 semanas después de poner en órbita el Cosmos 2555. El despegue tuvo lugar desde el cosmódromo de Plesetsk, a bordo de una Soyuz 2.1A, cuyo objetivo era poner en órbita heliosíncrona la carga útil de unas 4 toneladas de peso. Más recientemente, el 3 de junio, Roscosmos lanzaba el carguero Progress MS-20 a la ISS a bordo de un cohete Soyuz 2.1A. El despegue se llevó a cabo puntualmente desde el complejo de lanzamiento 31/6 del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y la nave, con unas 3 toneladas de alimentos, combustible y suministros, se acopló con éxito 3 horas y 20 minutos después al módulo Zvezda de la Estación Espacial Internacional, donde permanecerá durante unos 6 meses. Estos han sido el 8º y el 9º lanzamientos de Rusia este 2022, todos ellos con éxito. Por cierto, hablando del carguero Progress, el 1 de junio terminó la misión MS-18 de la cápsula de carga Progress MS-18. Esta nave llevaba acoplada a la ISS desde el 30 de octubre del 2021 y se ha desintegrado como estaba previsto durante su reentrada en la atmósfera con unos 1.300 kilos de materiales de desecho a bordo. China también ha hecho sus deberes con 2 misiones más desde el último vídeo de noticias. El pasado 20 de mayo llevaba a cabo su lanzamiento orbital número 16 de este 2022. En este caso, un cohete larga marcha 2C fue el encargado de poner en órbita baja 3 satélites, 2 de comunicaciones y un demostrador tecnológico del que se desconoce su propósito, desde el centro de lanzamientos de Jiuquan, en el desierto del Gobi. Como curiosidad, en esta ocasión, el cohete, que usualmente tiene 2 etapas, equipaba una tercera etapa Yuanzheng 1S. Más recientemente, el 3 de junio, el país asiático lanzaba a órbita baja, desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, al suroeste de China, 9 satélites GSAT-1, como parte de la constelación Geely 01. El cohete utilizado fue un Changzheng 2C, larga marcha 2C, de 2 etapas a base de combustibles hipergónicos. El objetivo de los satélites es proporcionar conectividad y posicionamiento con una precisión de centímetros a vehículos autónomos. China ha efectuado 19 lanzamientos orbitales en lo que va de año, superada de momento de forma clara por los Estados Unidos con 32 e incluso por SpaceX con 22. Las espadas siguen en alto. En cuanto a la competencia de la Starship en Estados Unidos, el SLS de la NASA, de momento sigue en el PAP, el edificio de integración vertical, mientras los técnicos trabajan en solucionar los problemas encontrados en la primera batería de pruebas en la rampa de lanzamiento. Recordad que estamos hablando del nuevo cohete superpesado de la NASA, que debe llevarnos de nuevo a la Luna y que está a punto de llevar a cabo su primera misión, Artemisa 1, en el marco de la cual se enviará a órbita lunar la cápsula Orión, en esta ocasión sin tripulación. A día de hoy, la agencia estadounidense baraja los alrededores del 19 de junio para repetir las pruebas de llenado de los depósitos con combustible real y simulación de la cuenta atrás. De hecho, el traslado a la plataforma de lanzamiento sería inminente. Si todo fuera bien en esta ocasión, la primera ventana de lanzamiento disponible sería del 26 de julio al 10 de agosto, mientras que la siguiente se abriría desde el 23 de agosto al 6 de septiembre. Por si tenéis curiosidad, la NASA ha publicado todas las ventanas disponibles hasta junio del 2023. ¿Apuestas? Un par de apuntes para cerrar el bloque. Por un lado, el primer lanzamiento de Virgin Orbit desde tierras inglesas podría producirse a finales de este próximo agosto.
Por otro lado, comentar que Sierra Space ha recibido permiso de la FAA para aterrizar con la nave Dream Chaser en el aeropuerto de Alabama, después de visitar la Estación Espacial Internacional. Al parecer, el primer vuelo de este prometedor vehículo, en el marco de una misión de reabastecimiento a la ISS, podría ser el próximo año 2023. ¡Qué ganas de verlo en acción! Como sabéis, el ritmo de lanzamientos de esta mega constelación está siendo frenético, hasta el punto de realizar 2 lanzamientos en menos de 24 horas. El mes de mayo se llevaron a cabo 4 misiones Starlink, lo que significa que a día de hoy se han lanzado 2.653 satélites, 2.505 de los cuales continúan en órbita, 2.374 siguen funcionando correctamente y 1.776 están ya dando servicio de conexión a Internet. Aproximadamente la mitad de la fase 1, que consistirá en 4.408 satélites distribuidos en 5 capas, ha sido ya desplegada, y la otra mitad se espera que esté en órbita a finales del año que viene. Después de eso, la compañía entraría en el despliegue de la segunda fase de esta primera generación de la red, que constaría con 7.518 satélites más, seguramente ya con versión 2.0. Por cierto, parece ser que en julio podrían empezar a desplegarse los primeros integrantes de la capa 3 de la fase 1, que constará con 348 satélites. Hablando de los satélites Starlink versión 2.0, Elon Musk ha dado algunos detalles jugosos sobre los mismos. Al parecer, la masa se dispararía hasta los 1.250 kilos por satélite, y su longitud sería de unos 7 metros. Estas dimensiones harían inviable lanzarlos a bordo de un Falcon 9 o un Falcon Heavy, tanto por el volumen como por la masa de los mismos. De ahí el interés de SpaceX en conseguir llegar a órbita con la Starship lo antes posible, ya que el nuevo sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable es la única opción viable para desplegar una constelación tan grande con satélites tan voluminosos y pesados. En un reciente vídeo publicado por Elon Musk, hemos podido ver cómo una Starship sería capaz de desplegar hasta 54 de estos satélites mediante un curioso sistema de eyección por parejas a través de una ranura especialmente diseñada a tal efecto. No está claro si estos satélites formarían parte de la fase 2 de la primera generación de la red o ya formarían parte de la segunda generación, para la que aún no cuentan con el permiso de la FCC y que estaría formada por 30.000 satélites. Menudos proyectos faraónicos. En cuanto a la parte comercial, Uzbekistán, el estado más poblado de Asia Central, estaría cortejando tanto a SpaceX como a OneWeb de cara a ofrecer servicio de conexión a Internet a zonas remotas del país. Recientemente, la compañía ha firmado un contrato con el gobierno de Brasil para dotar de conectividad a la red de redes a 19.000 escuelas rurales del enorme país sudamericano y, en paralelo, llevar a cabo una monitorización del ecosistema amazónico. El propio Elon Musk se ha mostrado entusiasmado con la posibilidad de ayudar en la preservación del Amazonas y de dotar de acceso a Internet a las personas menos favorecidas, asegurando que una sola antena puede dar servicio a toda una escuela con cientos de alumnos. También se ha hecho público que el servicio ya está disponible en Filipinas, Nigeria y Mozambique, lo que eleva a 36 los países que pueden disfrutar de la conexión a Internet satelital de la compañía, que ya está oficialmente presente en los 5 continentes, dando servicio a casi 500.000 usuarios. Por supuesto, SpaceX sigue presente en Ucrania, donde se han enviado 12.000 antenas más para proporcionar acceso a la población en tan difíciles condiciones. Tal es la velocidad con la que la megaconstelación de SpaceX se está desplegando alrededor del mundo y tales son las prestaciones y posibilidades de la misma, que investigadores del ejército chino se han mostrado muy preocupados y consideran la infraestructura de los de Elon Musk una potencial amenaza para el país asiático. Hasta tal punto consideran serio el tema que ya estarían ideando maneras de destruirla o al menos de inutilizarla. No, si al final tendremos una nueva versión de la Guerra de las Galaxias. Por otro lado, SpaceX ha anunciado un nuevo servicio de pago por uso para RVs, en inglés Recreational Vehicles, o vehículos recreativos en español, pensado para autocaravanas, furgonetas, etc. La idea es que los entusiastas de este tipo de vehículos puedan disfrutar de conexión a Internet independientemente de cuál sea su destino. SpaceX ha puntualizado que el servicio no está pensado para ser usado en movimiento y podría activarse y desactivarse en función de las necesidades, con el consiguiente ahorro en el pago de la cuota mensual, que será algo más cara que la modalidad normal, con un coste de $135 mensuales. Cambiando de tema, hay que decir que las primeras etapas de la misión Starlink 4-13 y la misión Starlink 4-15, es decir, la B-1063 lanzada desde Vandenberg, en la costa oeste, y la B-1073 lanzada desde Cabo Cañaveral, en la costa este, han llegado sanas y salvas a puerto. Ah, y una última cosa, y es que no todo son buenas noticias para SpaceX, ya que GoGo, compañía aérea de jets de negocios, ha anunciado que ha escogido OneWeb como proveedor de servicios de comunicaciones para su flota de aviones. La competencia siempre es bienvenida, ¿no? El pasado 18 de mayo se llevaba a cabo la cuarta misión del mes. Se trataba, igual que las 3 anteriores, de un nuevo lanzamiento de la megaconstelación de la compañía de Elon Musk, en la que se pusieron en órbita 53 satélites más de esta importante infraestructura. El lanzamiento se llevó a cabo desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida.
a cargo de la primera etapa B-1052, que volaba por quinta vez y que fue utilizada como booster lateral en las dos últimas misiones del Falcon Heavy. También las dos mitades de la cofia eran reutilizadas e intentarían ser recuperadas del mar por el barco de soporte Dock. El lanzamiento se produjo al amanecer, lo que nos brindó unas bonitas y coloridas imágenes de las primeras fases del despegue, con preciosos tonos rosados y amarillentos. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Full power. And liftoff. Vehicle pitching downrange. Nominal first stage chamber pressures. Los primeros segundos del ascenso fueron espectaculares, con unas imágenes desde la cámara telescópica absolutamente hipnóticas. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, se produjo sin ninguna incidencia, así como la secuencia de separación de las dos etapas, a la que siguió la eyección de las dos mitades de la cofia en la segunda etapa y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera. Después del encendido de reentrada atmosférico de la primera etapa, como va siendo cada vez más habitual, la cobertura de la maniobra de aterrizaje sobre la barcaza ASOC fue impecable y no tuvimos que sufrir ningún corte en las comunicaciones ni las molestas pixelaciones de la imagen. Todo un espectáculo. Terminal guide. Here shortly. Let's see if Falcon 9 can touch down. Stage 1 landing leg deploy. Incredible view there. As you can see on your screen, Falcon 9 has touched down on our drone ship. Poco después, la segunda etapa entraba en órbita una vez se apagaba el motor Merlin 1D optimizado para el vacío, y aunque no lo vimos en directo, casi una hora después se liberaban con éxito los 53 satélites. Tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia llegaron sanas y salvas a Port Cañaveral pocos días después, poniendo punto y final con éxito al lanzamiento número 21 de la compañía este 2022. Como estamos haciendo últimamente, hay que empezar actualizando el estado de la puesta en servicio del telescopio espacial James Webb. Los técnicos están en pleno proceso de calibración de los 4 instrumentos principales que desembocará en las primeras imágenes a todo color que serán desveladas el 12 de julio. Los científicos están comprobando la capacidad del telescopio para hacer seguimiento de objetos cercanos como asteroides, y poco a poco van desvelando cuáles serán sus primeros objetivos científicos. Así, una de las primeras tareas consistirá en observar los exoplanetas 55 Cancri E y LHS 3844b. Estos fascinantes mundos son supertierras calientes situadas a 41 y 49 años luz de distancia respectivamente. Sin duda, apasionante lo que se viene. Como sabéis, el apetito inversor por todo lo relacionado con el espacio está en máximos de la historia de la humanidad. El dinero entra a borbotones en la industria aeroespacial, lo que nos coloca en lo que promete ser una década dorada de la exploración espacial. En ese sentido, Space Perspective, afincada en Florida, ha recaudado 17 millones de dólares para su proyecto de turismo suborbital a bordo de un globo estratosférico. Otra inversión interesante la está llevando a cabo el Departamento de Defensa estadounidense, conjuntamente con la NASA, que han seleccionado a las compañías Ultrasafe Nuclear Corp y Avalanche Energy para desarrollar una pequeña nave impulsada por energía nuclear que sería lanzada en 2027. También la China Orient Space ha recaudado 60 millones de dólares para financiar el primer lanzamiento de su lanzador orbital Gravity 1 el año que viene. Aunque la apuesta por el sector privado en China está costando que dé sus frutos, el gigante asiático tiene grandes planes para los próximos años. En 2023, por ejemplo, lanzará su primer telescopio espacial, de 2 metros de diámetro, que aunque comparable al venerable Hubble en resolución, tendrá un campo de visión 350 veces superior. Por otro lado, en 2025 lanzarán la misión Tianwen 2, cuyo objetivo es recoger muestras del asteroide Kamoa-Lewa y traerlas a la Tierra. Una vez liberada la cápsula con el preciado botín, la nave se dirigirá a un segundo asteroide para estudiarlo en detalle. Como veis, no nos vamos a aburrir en los próximos años. Vamos con el carrusel. Una vez hemos disfrutado de la primera imagen del agujero negro de nuestra galaxia, los científicos esperan ya con ansia el primer vídeo del mismo. Palomitas. La Chang'e 5 nos envía una imagen en ultra alta resolución de la cara oculta de la Luna. Fascinante. SpaceX está actualmente integrada verticalmente en un 85%, o sea, que solo depende de proveedores externos en un 15%. Hay que blindarse contra la crisis de suministros.
El Falcon 9 ha puesto en órbita más de 1.200 toneladas en 12 años de historia, 3 estaciones espaciales internacionales. La sonda Voyager 1, viajando ya a través del espacio interestelar, está enviando información, digamos, extraña. ¿Qué le estará pasando? Elon Musk visitará Indonesia a la caza de nuevos contratos. Parece que hay negocio en el archipiélago. También lo demandan por manipular el precio de las acciones de Twitter y por acoso sexual, mientras en paralelo él amenaza con despedir al 10% de la plantilla de Tesla, anuncia que de teletrabajo en sus compañías ni hablar y que pronto se podrá comprar merchandising con Dogecoin. Menudo personaje es este Elon. El 25 de mayo, después de 4 lanzamientos consecutivos de la constelación Starlink, volvían las misiones comerciales. En este caso, en el marco del programa Rideshare de pequeñas cargas, se llevó a cabo la misión Transporter 5. El objetivo era poner en órbita heliosíncrona con una inclinación de 97,5 grados 59 pequeños satélites para diversos clientes como Satellogic, NanoRacks, ExoLaunch, D-Orbit y otros. Entre ellos, por ejemplo, el primer satélite armenio. La primera etapa utilizada fue la B-1061, que volaba por 8ª vez, y cuyas 2 primeras misiones fueron los lanzamientos tripulados Crew 1 y Crew 2 a la Estación Espacial Internacional. También las 2 mitades de la cofia eran reutilizadas, e intentarían ser pescadas del mar mediante el barco de soporte POP, al norte de Cuba. Esta vez no había barcaza desplegada, ya que la primera etapa aterrizaría en tierra firme, en la plataforma LZ-1 de Cabo Cañaveral, lo que prometía imágenes espectaculares de esta maniobra, ya que, además, se trataba de un lanzamiento diurno. Así pues, tal como estaba previsto, el Falcon 9 se elevaba imponente desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral al son del rugido de sus 9 motores Merlin 1D. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. The 1D chamber pressure is nominal. Vehicles pitching downrange. La buena visibilidad nos permitió ver la costa de Florida alejarse mientras el Falcon 9 ganaba altura. Los gases de escape de sus motores perdían brillo debido a la escasez cada vez mayor de oxígeno y se expandían a causa de la menguante presión atmosférica. Unos 2 minutos y medio después del despegue, se iniciaba la secuencia de separación de ambas etapas, consistente en el apagado de los 9 motores de la primera etapa, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa. A continuación se iniciaba la maniobra de pushback en la primera etapa, cuyo objetivo era iniciar el regreso a tierra firme. Después de esta maniobra, se desplegaban las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa y se eyectaban las 2 mitades de la cofia en la segunda etapa. Unos minutos después, la primera etapa empezaba a descender y se producía el encendido de reentrada de 3 motores, destinado a reducir la velocidad del vehículo antes de entrar en las capas más densas de la atmósfera. Como era previsible, las imágenes del descenso desde las cámaras montadas en el propio vehículo eran espectaculares, permitiéndonos disfrutar sin cortes y con todo tipo de detalles de los últimos momentos de la aproximación a la zona de aterrizaje, que además se complementaron con imágenes fijas desde la propia rampa para redondear un espectáculo inigualable. Second stage. Just after landing, one of our 59 spacecraft will not separate from the vehicle will activate, and you should hear that call out over the nets. Let's listen in for these activities happening in quick sequential order. Stage 1 landing like deploy. And back shutdown. Stage 1 landing deploy. Casi al mismo tiempo se apagaba el motor de la segunda etapa y esta entraba en órbita. Esta vez, casi 1 hora después del lanzamiento, pudimos ver tanto el segundo encendido de la segunda etapa, de solo 2 segundos de duración, como el despliegue de muchos de los satélites, en unas imágenes también muy espectaculares, y que a buen seguro habrán agradecido los clientes de esta misión. El aterrizaje en tierra firme nos brinda imágenes que nos dan una perspectiva única en relación a las dimensiones de esta bestia, y lo impresionante que debe ser verlo caer desde los cielos a toda velocidad. Tremendo. Unos días después, el barco de soporte Bob llegaba a puerto con las 2 mitades de la cofia sanas y salvas en su cubierta, dando por finalizada con éxito la misión número 22 de SpaceX este 2022. Mucha actividad relacionada con las misiones tripuladas desde el último vídeo de noticias. Empezando por los vuelos suborbitales, Blue Origin llevó a cabo el pasado 4 de junio la 5ª misión tripulada de su New Shepard, la NS-21, en la que 6, digamos, suborbinautas pudieron disfrutar de la experiencia de viajar al espacio, experimentar la microgravedad y ver la curvatura de la Tierra en contraste con la intensa oscuridad del espacio. El lanzamiento se llevó a cabo desde la rampa de lanzamiento 1 en Corn Range, en el desierto de Texas, a cargo del New Shepard 4 y la cápsula RSS First Step. Los turistas espaciales fueron Evan Dick, que volaba por segunda vez ya que había participado en la misión NS-19, Katia Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio, Hamish Harding, Víctor Correa España,
Jason Robinson y Víctor Vescovo. El vuelo transcurrió sin incidentes y pudimos disfrutar de un despegue fantástico y un aterrizaje del cohete realmente espectacular. Además, tanto el despliegue de los paracaídas de la cápsula como el contacto de la misma con el arenoso suelo del desierto tejano se llevó a cabo con la fluidez y precisión habituales, así que los ocupantes de la nave pudieron celebrar por todo lo alto la experiencia vivida. Curiosamente, esta vez no fueron recibidos por Jeff Bezos en persona, lo que es otro indicativo de que este tipo de misiones se está convirtiendo cada día en más rutinaria. Ya en el terreno orbital, China lanzó el 5 de junio la misión Shenzhou 14, la tercera tripulada con destino a la nueva estación espacial del país asiático. El cohete utilizado fue el Changzheng 2F, de 2 etapas a base de combustibles hipergólicos y 4 aceleradores laterales de combustible sólido. Los 3 tripulantes, cuya identidad se dio a conocer pocas horas antes del despegue, son el comandante Chen Dong, que vuela por segunda vez al espacio, el especialista de misión Kai Shu-ze, que se estrena en estas lides, y su homóloga Liu Yang, que vuela también por segunda vez después de participar en la misión Shenzhou 9. El despegue tuvo lugar desde la rampa de lanzamiento LKA-4/SLS-1 del centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan en el desierto del Gobi. Después de unas 7 horas de trayecto, la cápsula se acoplaba con éxito al módulo Tianhe, el único con el que cuenta la estación hasta el momento. La tripulación tiene 6 meses por delante de intenso trabajo, ya que durante los mismos serán los responsables de supervisar la ampliación de la estación con 2 nuevos módulos, el Wentian y el Mengtian, que serán lanzados en julio y octubre respectivamente. Sin duda, China está demostrando un poderío más que notable, ¿no os parece? Además de la extensión del contrato con la NASA en el marco del programa CRS-2, hemos tenido varias noticias relacionadas con la Crew Dragon. Por un lado, hemos sabido que un defecto de fabricación ha obligado a la compañía de Elon Musk a reemplazar el escudo térmico destinado a la cápsula de la misión Crew 5, prevista para otoño de este año, ya que este componente no ha superado las pruebas de aceptación exigidas por la NASA. Por otro lado, en los últimos días se filtraron algunas noticias en las que se insinuaba que durante la reentrada de la misión a X1 de Axiom Space podría haberse producido una pequeña fuga de combustible hipergólico, lo que habría causado una erosión superior a la prevista en el escudo térmico. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por la NASA, asegurando que las reentradas de las últimas cápsulas han sido nominales. Por otro lado, la tripulación de la misión Polaris Dawn, en la que se llevará a cabo, entre otras cosas, el primer paseo espacial en una Crew Dragon, ha empezado ya oficialmente su entrenamiento y recientemente se les ha visto escalando en Ecuador. Es de suponer que durante este primer paseo espacial se estrenarán unos nuevos trajes de presión para actividades extravehiculares desarrollados por la compañía de los que aún no tenemos información. Curiosamente, la NASA ha contratado a Axiom Space y Collins Aerospace como proveedores de trajes espaciales tanto para los paseos espaciales en la Estación Espacial Internacional como para los trabajos en la superficie de la Luna. Hay que recordar que la NASA, debido a varios problemas de fugas de agua que han tenido lugar en los últimos tiempos, ha retirado del servicio temporalmente los actuales trajes usados en la ISS, mientras se investiga la causa de estos problemas. Todo esto combinado indicaría que la agencia estadounidense dejaría aparcado el desarrollo de sus propios trajes XEMU, que se presentaron no hace tanto con gran repercusión mediática. Como nota final del bloque, comentar que Japón sigue trabajando estrechamente con la NASA en el marco del programa Artemisa. En ese sentido, el presidente Joe Biden anunció recientemente su compromiso para incluir un astronauta nipón a bordo de la nueva estación Gateway en órbita lunar, e incluso valorar la posibilidad de que, eventualmente, un astronauta japonés pueda pisar la Luna en el marco de dicho programa. En Marte, destino final de SpaceX, ya sabéis, uno de los principales protagonistas está siendo el helicóptero Ingenuity. Y es que el intrépido vehículo parece que ha resuelto sus problemas de carga en las baterías. No obstante, la llegada del invierno en la zona podría obligar a los técnicos a reducir las actividades, aunque no descartan llevar a cabo algún vuelo en los próximos días. Además, hemos podido ver un vídeo del vuelo número 25, en el que Ingenuity batió sus récords tanto de distancia, 704 metros, como de velocidad, 5,5 metros por segundo o casi 20 km por hora. Una vez en el delta del cráter Jezero, Perseverance ha iniciado la segunda campaña de ciencia. De momento nos sigue deleitando con fotos a cual más espectacular, aunque también ha tenido tiempo para grabar el sonido ambiente en Marte, que al parecer es de lo más silencioso, hasta tal punto que los técnicos llegaron a pensar que el micrófono no funcionaba. Y es que el sonido ambiente en Marte es aproximadamente 20 decibelios inferior al de nuestro planeta. Por otro lado, la sonda InSight ha realizado su último selfie, y ya afronta sus últimos meses de vida en la superficie del planeta rojo. En unos días aparcará su brazo robot para no volverlo a utilizar, y a finales de verano apagará su sismómetro, lo que significará el final de su misión científica. Finalmente, previsiblemente a finales de año, la sonda exhalará su último aliento y dejará de funcionar para siempre. Descanse en paz. El invierno también ha llegado a la zona de Utopia Planitia, donde se encuentra el rover chino Zhurong. Por este motivo, los técnicos han tomado la decisión de hacer hibernar al rover desde el pasado 18 de mayo de 2022, situación que se extenderá hasta diciembre, cuando dé comienzo la primavera local. ¡Felices sueños!
Para finalizar este bloque, comentar que la NASA busca ideas para llevar a cabo una misión a Marte a finales de la década de los 30 o principios de los 40. Una de las opciones que se baraja es una misión de 650 días con una estancia en la superficie del planeta rojo de 30 días, mientras que otra posibilidad es una misión de 916 días con una estancia en la superficie de 496 días. ¿Cuál os convence más? La situación en Starbase se va poniendo más interesante cada día que pasa. En primer lugar, hay que comentar que la FAA ha pospuesto la decisión respecto al informe de impacto ambiental un par de semanas más, hasta el 13 de junio. Esta vez parece que la fecha va en serio, ya que el 2 de junio concluyó el último de los puntos pendientes, en concreto la sección 4F. Así pues, únicamente queda el redactado final de las conclusiones y su publicación oficial. Las apuestas parecen decantarse por una resolución favorable a la realización de las pruebas orbitales, y simplemente quedará por ver si la Agencia Federal de Aviación estadounidense se decanta por un FONSI, sin impacto significativo, o por un FONSI con mitigaciones, lo que implicaría que SpaceX tendría que llevar a cabo ciertas acciones para asegurar el menor impacto posible. Es posible que la compañía de Elon Musk conozca ya, gracias a filtraciones más o menos interesadas, algunas de las recomendaciones exigidas por el organismo regulador, lo que habría permitido adelantar algo de trabajo. Una vez validado el informe de impacto ambiental, SpaceX ya podrá empezar a pedir licencias de lanzamiento. Y ya sabéis que eso es otra guerra. Otra pista que nos indicaría que los nubarrones burocráticos de la FAA se están disipando es la cantidad de camiones de metano que se han visto llenando los depósitos de la granja de tanques orbital. Hay que recordar que el metano es el combustible de los motores Raptor. Sea como sea, los chicos de SpaceX están apretando el acelerador y ya han elegido definitivamente los candidatos a protagonizar el primer intento de llegar a órbita, la Starship S-24 y el Super Heavy B-7. La primera, aún sin los motores, fue trasladada desde el High Bay a la zona de lanzamiento el pasado 26 de mayo, donde rápidamente, al día siguiente, fue sometida a las primeras pruebas de presurización a temperatura ambiente. Por desgracia, algo falló en el interior del vehículo y se produjo una explosión que hizo saltar aparatosamente unas decenas de losetas térmicas hexagonales. A pesar de lo preocupante del asunto, los técnicos de la compañía se pusieron rápidamente manos a la obra y en pocos días habían reparado los desperfectos. Los internos, me refiero, que los externos, es decir, la ausencia de algunas losetas, siguen aún visibles. Así pues, el 2 de junio, el prototipo S-24 era sometido a pruebas criogénicas que, esta vez, parecían llevarse a cabo sin ningún problema. Prueba de ello es que entre los días 3 y 4 de junio, el vehículo era trasladado y colocado en la rampa suborbital A, que ha sido acondicionada para someter a nuestro héroe a nuevas pruebas de presión, esta vez simulando el empuje de los 6 motores mediante pistones hidráulicos. Es de esperar que después de estas pruebas se le coloquen los 6 motores Raptor 2, 3 atmosféricos y 3 optimizados para el vacío, y se inicie la campaña de encendidos estáticos, posiblemente en la misma rampa. En cuanto al B-7, si recordáis, fue trasladado al Mega Bay hace unas semanas, y desde entonces se le han colocado las rejillas aerodinámicas en la parte superior y, según parece, se le estarían instalando los 33 motores Raptor 2. El propio Elon Musk ha asegurado que todos los motores necesarios para el primer vuelo orbital ya se encuentran en la zona, y de hecho, durante los últimos días se han visto muchos motores por la zona, ya sea desembarcando desde camiones especiales, ya sea transportándose al Mega Bay para su instalación en el B-7. Elon Musk también ha afirmado que el cohete en su conjunto, el full stack, estará completamente ensamblado en pocas semanas. Por supuesto, antes de eso, el B-7 volverá a la rampa de lanzamiento, en concreto a la plataforma orbital, para pasar las pruebas previas a su certificación para el lanzamiento. Estas pruebas concluirán con una serie de encendidos estáticos que empezarían con igniciones de motores individuales e irían aumentando en cantidad hasta que, previsiblemente, se llevaría a cabo un encendido estático de los 33 motores a la vez. No está claro si ese encendido final se va a realizar con la Starship S-20 colocada sobre el mismo, aunque todo parece indicar que no. Una vez que tanto el S-20 como el B-7 hayan pasado con éxito las pruebas de encendidos estáticos, llegaría el momento de la verdad. ¿Y cuándo será ese momento de la verdad? Pues nadie lo sabe, seguramente ni siquiera los propios técnicos e ingenieros de la compañía, pero todo apunta a finales de verano. ¿Cómo lo veis? Pero SpaceX no quiere que, una vez que los temas legales se hayan superado, los temas técnicos impidan una buena cadencia de lanzamientos y pruebas. Por esa razón, la compañía ya está trabajando intensamente en los prototipos B8 y S-25, que ya están muy avanzados en la zona de fabricación. De hecho, el tanque de oxígeno líquido del B8 ya puede verse en el High Bay, y componentes del S-25 como el cono superior parecen prácticamente listos. El Mega Bay ya está siendo utilizado, aunque aún no está acabado. Sin embargo, como veis, en pocas semanas podría estar listo. Ah, por cierto, no sabemos si también tendrá un bar-restaurante en el techo como su hermano menor. Por otro lado, la Star Factory sigue avanzando a buen ritmo, y Elon Musk nos ha dado pistas del aspecto que tendrá una vez finalizada, así como del aspecto que tendrá su equivalente en Cabo Cañaveral. Hablando de Cabo Cañaveral, los avances en Rover Road y en la rampa de lanzamiento LC-39A siguen a buen ritmo. En Rover Road ya pueden verse claramente los cimientos tanto del nuevo Mega Bay como de la nueva Star Factory, así como varios segmentos de la nueva torre de integración.
En la zona de lanzamiento LC-39A pueden distinguirse los trabajos de construcción de la plataforma de lanzamiento orbital y los cimientos de la torre de lanzamiento. Sin duda la temperatura aumenta por momentos y nos espera una segunda mitad del año muy animada. De hecho, esta década se presenta apasionante, y más teniendo en cuenta que el propio Elon Musk apuesta por 2029 como el año en el que los seres humanos pisarán Marte por primera vez. ¿Y vosotros cómo lo veis? Muchas gracias por ver este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Tenéis mucho mérito. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dar un like, podéis compartir, podéis comentar, etc. Ya sabéis que leo todos los comentarios y contesto muchos. Si ya os ha encantado, podéis haceros miembros del canal. Buscad el botón de unirse por aquí abajo. Y bueno, vamos con el saludo a los SpaceX Stormers. Voy a leerlo para ir más rápido. Paul Anderson PC, Zalera Mosky, Damián Gabriel, DJ Esmeral, Arias Agustín, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, alias José Luis, Prometeos 38, alias Daniel, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, alias Jorge, Sergio González y Gilberto García. Muchas gracias a todos. Y Prometeos 38, alias Daniel Cazorla, tiene su taza ya en camino. ¡Adiós!